Mis padres me robaron el piso para una boda de lujo. Les agradecí y activé su caída. Confié en ellos más que en nadie. Ese fue el error. Cuando me llamaron riéndose, como si lo que iban a contarme fuera una anécdota familiar sin importancia, algo ya se había roto, aunque yo todavía no lo sabía. El martes había empezado como cualquier otro martes en Madrid. El zumbido constante del aire acondicionado peleando contra el calor seco, el olor amargo del café recalentado, y mi despacho en la planta 32 de una torre de cristal en ACK. Pantallas llenas de cifras, proyecciones, cláusulas que no dejaban margen a la improvisación. Me llamo Laura Martín. Tengo 32 años, y aprendí hace tiempo que los números no traicionan. Las personas sí. Por eso me fui. Por eso construí una vida lejos del ruido emocional que siempre fue mi casa familiar en Valencia. Aquí todo tenía reglas, o eso creía. La notificación de una videollamada apareció en una esquina de la pantalla. 3 caras al mismo tiempo. Mi madre, Carmen, mi padre, Julián, y mi hermana pequeña, Alba. Sentí esa presión conocida en el estómago, como si alguien hubiera bajado una persiana por dentro. Mi familia no llamaba a esa hora para preguntar cómo estaba. Nunca lo había hecho. Acepté. Laura, cariño, por fin, dijo mi madre con una sonrisa demasiado pulida. Tenemos una noticia preciosa, añadió mi padre relajado, casi divertido. Forcé la sonrisa que uso en reuniones difíciles. Decidme, es por la boda de tu hermana. Alba se adelantó hacia la cámara y levantó la mano izquierda. El anillo captó la luz del salón de mis padres, exagerado, ostentoso. 27 años, y la seguridad de quien siempre cae de pie. Voy a tener la boda de mis sueños, dijo. En una finca preciosa en Toledo, más de 200 invitados, música en directo, todo. Mi cabeza empezó a hacer cálculos sin pedirme permiso. Eso suena caro. Mi padre intercambió una mirada con mi madre. Esa mirada, la que precede a las frases que no se pueden devolver. Sobre eso ya está solucionado, dijo. No te preocupes. Mi madre ni siquiera respiró hondo antes de soltarlo. Hemos vendido tu piso del centro. Nos dieron un precio estupendo. Da de sobra para la boda de Alba y todavía queda algo. El despacho desapareció. El ruido, la luz, todo. Solo quedó un pitido agudo clavado en los oídos. ¿Qué habéis hecho? Conseguí decir. El piso, Laura, respondió mi padre con una naturalidad que me revolvió el estómago. Como no lo usas, estando tú fuera, pensamos que era lo más lógico. El dinero estaba parado. Así sirve para algo importante, añadió mi madre, para la felicidad de la familia. Miré la pantalla. Mi madre orgullosa, mi padre satisfecho, mi hermana sonriendo, como si acabara de ganar un sorteo. Ni una grieta de culpa. Ese piso no era un dinero parado. Era el primer lugar que compré sola, el símbolo de que había salido de allí sin deberle nada a nadie. Y lo habían liquidado como si fuera un trasto viejo. Ese piso está a mi nombre, dije. La voz me salió más fina de lo que quería. Mi padre carraspeó. Bueno, técnicamente sí, pero como nosotros lo gestionábamos mientras estabas fuera, nos ocupamos del papeleo, ya sabes, la familia ayudando a la familia, nos ocupamos del papeleo. La frase se quedó flotando entre nosotros, pesada, incómoda. No hizo falta decir nada más. Lo entendí de golpe, con una claridad fría que me erizó la piel. Habían firmado por mí. Colgué con una excusa torpe sobre una reunión urgente. La pantalla quedó negra. Mi reflejo devolvió una cara pálida, rígida, con la mandíbula apretada. Me quedé así varios segundos, inmóvil. Ellos todavía no lo sabían, pero en ese mismo instante acababan de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. El impacto no se quedó en el pecho. Bajó. Se asentó. Se volvió estable, como una placa de hielo extendiéndose despacio. Abrí el cajón inferior del escritorio y saqué una fotografía que llevaba años sin mirar. Papel mate, bordes gastados. Yo, con toga, birrete torcido y una sonrisa que ya no reconocía. El día que me licencié con honores en la Complutense. En ninguna esquina aparecían mis padres. Nunca estuvieron.
Dejé que el agua me resbalara por la mejilla una sola vez, sin limpiarla. No era tristeza, era despedida. La Laura que todavía esperaba algo de ellos se quedó ahí, congelada en esa imagen. La escena volvió entera, sin avisar. Yo, con el móvil en la mano, recién salida del auditorio, temblando de emoción. Primera universitaria de la familia. Matrícula. Años de noches sin dormir. Llamé a casa convencida de que, esta vez, sería distinto. Mi madre me felicitó rápido, como quien cumple un trámite, y enseguida desvió la conversación. Alba estaba mal. Había discutido con su pareja. Mi logro quedó enterrado bajo un problema ajeno, como siempre. Semanas después organizaron una celebración enorme, no por mí, para festejar que Alba había terminado un curso de estética. Globos, fotos, brindis, lágrimas de orgullo. Yo vi todo desde un piso minúsculo en Lavapiés, contando monedas para llegar a fin de mes. Ahí entendí mi rol con una claridad incómoda. Yo no era la hija que se aplaude. Yo era el colchón. Pasó el tiempo. Conseguí estabilidad, un puesto serio, una vida más o menos ordenada en Madrid. Pedí ayuda una sola vez, una avería del coche, un mes mal calculado. Dijeron que no podían, que estaban justos. 3 días después apareció Alba en Instagram, sonrisa ensayada, bolso imposible colgándole del brazo frente a un escaparate de Serrano. Gracias a mis padres. Aquella noche no dormí, no lloré. Leí contratos, hablé con gente, aprendí cómo blindarse. Y tomé una decisión que no conté a nadie. Así nació Solara Capital. Una estructura limpia, silenciosa. Todo lo que tenía pasó a su nombre, incluido el piso. Sobre el papel, yo no poseía nada. Durante 4 años fui su sombra benefactora. Pagos puntuales, rescates discretos, caprichos que nunca se cuestionaban. Ellos hablaban de rachas. Yo sabía que era otra cosa. Cuando vendieron mi casa sin avisar, sin entender de dónde salía su estabilidad, algo terminó de alinearse. Cogí el teléfono. No dudé. Alicia, dije cuando contestó. Ya no puedo seguir así. Colgué sin sentir paz. Lo que llegó fue otra cosa, una nitidez peligrosa. Durante años evité el choque, suavicé cada golpe. Me expliqué conductas que no tenían explicación. Pero aquella risa, aquella ligereza al decir que habían vendido mi piso, cruzó una frontera invisible. Alicia apareció en mi despacho esa misma tarde. Cerró la puerta despacio, me observó en silencio. Esto no es una disputa familiar, dijo al fin. Es un delito. Asentí. Firma falsificada, venta fraudulenta y además, de un activo registrado a nombre de una sociedad, continuó. Y eso cambia todo. Solara Capital, confirmé. Exhaló con cuidado. Entonces hablamos de fraude corporativo, y es serio. El plan se activó sin ruido. Esa noche, su equipo en Madrid solicitó medidas cautelares urgentes. El objetivo era quirúrgico, inmovilizar el dinero antes de que lo tocaran. El comprador estaría protegido. Mis padres, no. Quedarían atrapados, mirando cómo una boda que ya se imaginaban se quedaba en el aire. Yo no llamé, no reclamé. Observé. 2 días después apareció la primera fisura. Un correo nuevo. Remitente. Jimena Morales, coordinadora del enlace de Alba. El asunto era corto. Demasiado. El asunto del correo era seco, incómodo, imposible de ignorar. Incidencia grave. Segundo pago no procesado. Lo abrí sin cambiar el gesto. El mensaje explicaba con cortesía profesional que la entidad bancaria había bloqueado la transferencia por falta de fondos y que, si no se regularizaba de inmediato, la finca reservada en La Rioja quedaría liberada. Cerré la pestaña. No respondí. No hacía falta. Esa misma tarde, el grupo familiar de WhatsApp, archivado desde hacía tanto que casi había olvidado su existencia, empezó a vibrar como si hubiera despertado de un coma. Alba escribía sin parar, mensajes atropellados, preguntas inconexas. Preguntaba por el florista, por la música, por quién estaba tocando lo que no debía. Mi madre intentaba poner paños calientes, repitiendo que era un fallo técnico. Mi padre insistía en que todo estaba bajo control. Hice una captura. Se la envié a Alicia con una frase mínima. Siguen brindando mientras el casco se abre. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Alicia no perdió tiempo.
La orden ya está ejecutada, dijo. El dinero está inmovilizado. Para ellos, ha desaparecido. Me recosté en la silla. No sentí alivio. Tampoco satisfacción. Era otra cosa. Un encaje final. Vamos a dar el siguiente paso, añadió. Denuncia penal por fraude corporativo agravado. No vas como hija. Vas como CEO de Solara Capital. Punto. Lo comprendí al instante. Era impecable. Les quitaba su argumento favorito. No se puede reprochar sentimientos a una sociedad mercantil. Las empresas no traicionan. Exigen. Colgué y me quedé mirando la ciudad desde lo alto. Madrid seguía girando, ajena. A las 4:07 de la tarde, mi móvil empezó a vibrar sin descanso. Llamadas perdidas en cascada. Mi padre, mi madre, Alba. No atendí ninguna. Escuché los audios después. Mi padre hablaba con tono autoritario, convencido de que yo había cometido un error administrativo. Mi madre lloraba, pidiendo que llamara al banco, recordándome la boda, la familia, lo mucho que significaba ese día. El último mensaje fue de Alba. No suplicó, atacó. Me llamó egoísta, resentida, enferma. Dijo que estaba destruyendo su vida por pura envidia. Apagué el teléfono. En ese instante, cualquier resto de duda se extinguió. No había reflexión, solo frustración por haber perdido el acceso al dinero. Esa noche abrí los archivos de Solara Capital. Uno por uno. Transferencias, pagos, rescates, hipoteca, tarjetas, el coche, cursos, caprichos. 4 años de sostén silencioso. El total superaba ampliamente el valor del piso vendido. Cuando terminé, redacté un correo breve, quirúrgico, sin reproches, sin emoción. Expliqué que Solara Capital había financiado su estabilidad durante años y que, además, era la legítima propietaria del inmueble. Adjunté documentación. Cerré con una frase clara. Este mensaje pone fin de forma inmediata a cualquier apoyo financiero. Envié. La reacción fue instantánea y pública. Alba recurrió a lo único que sabía hacer cuando perdía el control. Instagram. Historias una tras otra. Lágrimas calculadas. Acusaciones de manipulación, de frialdad, de haber controlado sus vidas en la sombra. Esperaba comprensión. Encontró preguntas incómodas, comentarios que no podía borrar. Si tu hermana pagaba vuestras deudas, ¿por qué vendisteis su piso? El relato empezó a resquebrajarse. El golpe definitivo llegó de Jimena Morales. Publicó un comunicado anunciando la cancelación del enlace por irregularidades financieras y alertando a otros proveedores. Lo que había sido un asunto doméstico se convirtió en un escándalo visible. Alba pasó de novia ideal a ejemplo de vergüenza ajena. Yo observaba desde lejos, sin euforia, hasta que entró una llamada inesperada. ¿Damián? ¿O lo que ya era? Se disculpó. Dijo que había cancelado la boda. Y entonces, soltó la verdad que me dejó el pulso desacompasado. La boda nunca fue el problema real. Mis padres arrastraban deudas con gente peligrosa. La venta del piso había sido un intento desesperado de ganar tiempo. Colgué con la garganta seca. Esto ya no era solo traición, era riesgo. Y entonces cometieron su último error. Fueron a la policía. Me denunciaron por abuso financiero y extorsión. Cuando el inspector me llamó, tuve que apartar el móvil unos centímetros de la oreja para no reírme dentro de la línea. Le respondí con educación que cualquier comunicación debía pasar por mi abogada y colgué. No sentí nervios. Sentí que el tablero, por fin, estaba completo. Horas después sonó el teléfono otra vez. Era Alicia. Se han disparado en el pie, dijo sin rodeos. Con la denuncia falsa han acelerado todo. Esto ya no va despacio. Volé a España para la vista preliminar. El trayecto fue silencioso, casi irreal. Cuando entré en la sala y los vi sentados frente al juez, me costó reconocerlos. Mis padres parecían más pequeños, más viejos, con esa rigidez de quien todavía se cree víctima. Alba estaba a un lado, pálida, tensa, mirándome como si yo fuera una extraña peligrosa. El fiscal no perdió tiempo. Presentó documentos, peritajes, firmas, extractos bancarios, la propiedad de Solara Capital, los pagos encadenados durante años, la firma falsificada ampliada en una pantalla. El juez escuchó sin paciencia. Cuando habló, su tono fue seco. Había indicios suficientes. Fraude, falsificación.
Ordenó su imputación inmediata. Se los llevaron. Alba gritó. Un sonido agudo, roto. Yo no sentí nada. Al salir, los periodistas se abalanzaron. Micrófonos, preguntas rápidas, cámaras buscando una reacción. Dije una sola frase, mirando al frente. Esto no es venganza, son consecuencias. Y me fui. Esa noche, sola en la habitación del hotel, entendí que aún quedaba una decisión pendiente, la más incómoda. Recuperar el piso no significaba recuperar la calma. Cortar con ellos tenía un coste que nadie te explica. A la mañana siguiente, Valencia amaneció igual que siempre. Luz limpia, ruido de terrazas, vida que seguía. Para mí, todo era distinto. Mis padres imputados, mi hermana expuesta, el piso, legalmente, de nuevo mío. Y aún así, no había alivio. Era una sensación rara, como llevar algo que ya no encaja. Volví al piso por última vez con Alicia. Abrí la puerta y el silencio me golpeó de lleno. Los muebles estaban donde los recordaba, los libros, las fotos. Caminé despacio, pasando los dedos por las superficies, recordando a la mujer que compró ese lugar creyendo que era un comienzo. Me acerqué al ventanal. La ciudad brillaba. Lo que sentí no fue nostalgia limpia. Era pesada, contaminada. Voy a venderlo, dije. Alicia asintió, sin sorpresa. A veces cerrar no es recuperar, respondió. Es soltar con intención. Tenía razón, ese piso ya no era un refugio. Era un recordatorio constante de hasta dónde habían llegado. El proceso judicial avanzó rápido. La denuncia que mis padres habían presentado contra mí se volvió en su contra. El fiscal la usó como prueba de manipulación y perjurio. Sus abogados se quedaron sin margen. Los cargos seguían firmes. Esta vez no había lágrimas útiles, ni risas, ni escenas para salir indemnes. Había jueces y papeles. Alba desapareció de las redes durante semanas. Cuando volvió, ya no era la novia radiante. Era una mujer enfadada con todo, culpando a cualquiera menos a sí misma. Intentó llamarme desde números distintos. No contesté. No era castigo, era autoprotección. Un día llegó el último mensaje de mi madre. No pedía perdón. Era una mezcla confusa de excusas y reproches. Decía que todo se había descontrolado, que solo querían ayudar a Alba, que yo siempre había sido fuerte, y pensaron que podría aguantarlo. Lo leí una vez. Lo borré. No porque no doliera, sino porque ya no necesitaba entenderlos. Volví a Houston con una sensación nueva. No era felicidad, tampoco tristeza, era ligereza. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando una llamada, ni una crisis, ni un favor que pagar. Mi calendario quedó en blanco de urgencias ajenas. Ninguna llamada pendiente, ningún mensaje que anticipar, ningún problema heredado esperando mi reacción. Ese vacío que antes me habría puesto en alerta se convirtió en algo distinto. Espacio. Aire. Por primera vez, el silencio no pedía explicaciones. Semanas después se formalizó la venta. El dinero llegó a Solara Capital, con la frialdad de una operación bien ejecutada. No hubo subidón. No hubo celebración. Fue un cierre limpio, como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo entornada. Parte del capital se destinó a nuevos proyectos. Otra parte quedó inmóvil, sin propósito inmediato. Pero la decisión más importante no tuvo que ver con inversiones. Tuvo que ver con lo que rechacé. No compré absoluciones forzadas. No pagué por tranquilidad fingida. No adquirí culpas que no me pertenecían. Romper el vínculo tuvo consecuencias. Hubo noches densas, momentos en los que la soledad se sentaba a mi lado sin avisar. Preguntas que nadie iba a responder. Pero junto a eso apareció algo que nunca había tenido de verdad. Autonomía. No como concepto bonito, sino como práctica diaria. Elegir sin miedo. Decidir sin pedir permiso. Aprendí que el afecto no debería doler así, que ayudar no implica vaciarse, que decir hasta aquí no te convierte en cruel, sino en consciente. Hoy, cuando reviso todo lo ocurrido, no me coloco en ningún pedestal ni me escondo en la culpa. No soy la mala del cuento, tampoco la salvadora. Soy alguien que dejó de aguantar para empezar a vivir con intención. A veces la familia que te toca no es la que te protege. Aceptarlo es incómodo. Negarlo es devastador. Pero asumirlo puede ser el primer acto real de libertad.
Y ahora te dejo una pregunta. A ti que has llegado hasta el final. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías elegido el perdón? ¿O habrías marcado un límite aunque doliera? Te leo. Dime desde dónde escuchas esta historia y qué te ha hecho sentir. Si algo dentro se ha movido, si te ha incomodado o si no has podido dejarlo a medias, ya sabes por qué estas historias importan. Gracias por quedarte hasta el último segundo. El silencio duró más de lo que esperaba. Semanas sin llamadas, sin sobresaltos, sin nombres familiares apareciendo en la pantalla. Empecé a creer que la historia por fin había terminado. Y fue entonces cuando recibí el correo. No venía de mis padres, no venía de Alba, ni siquiera de un abogado. Era de un notario de Valencia. El asunto era neutro, casi aburrido. Comunicación relativa a una disposición patrimonial. Lo abrí sin prisa. El texto era correcto, impersonal. Me informaba de que, tras la imputación de mis padres, había salido a la luz un documento fechado años atrás, antes incluso de que yo comprara el piso. Un documento que me afectaba directamente. Leí la frase 2 veces. Luego, una tercera. Había un testamento. No de ahora. Antiguo. Firmado por mi abuelo materno poco antes de morir. Un hombre del que casi no se hablaba en casa, salvo para decir que había sido difícil. Según ese documento, una parte sustancial de su patrimonio no iba destinada a mis padres, ni a mi hermana. Iba a mí, de forma exclusiva, con una cláusula clara. Solo podría hacerse efectivo si yo no cedía ante presiones familiares, ni permitía que ese patrimonio se utilizara para beneficiar a terceros. Sentí un escalofrío lento, incómodo. Seguía leyendo. El notario explicaba que ese testamento había sido ocultado deliberadamente, que mis padres lo conocían, que durante años habían intentado que yo vendiera propiedades, firmara documentos, mezclara mis bienes con los suyos, porque si lograban demostrar que yo compartía voluntariamente, la cláusula quedaría invalidada. El piso no fue una casualidad. La boda no fue el detonante. Todo había sido un intento final. Me quedé sentada, inmóvil, mirando la pantalla como si pudiera negarlo. Cada recuerdo encajó de golpe. La insistencia en gestionar mis cosas. El discurso de la familia unida. Las veces que minimizaron mis logros mientras me empujaban a sostenerlos. No era favoritismo, era estrategia. Esa misma tarde me reuní con Alicia. No tuvo que explicarme nada. Bastó con una frase. No querían tu dinero, dijo. Querían romperte lo justo para que cedieras. La denuncia, el fraude, la boda. Todo había sido un movimiento desesperado al ver que el tiempo se les acababa. Y entonces entendí algo que me dejó sin aire. Si yo hubiera perdonado, si hubiera arreglado las cosas, si hubiera vuelto a sostenerlos, lo habría perdido todo. El proceso judicial siguió su curso, pero ya no era lo importante. El testamento fue validado. El patrimonio pasó a mis manos sin posibilidad de recurso. Mis padres no solo enfrentaban cargos penales, habían perdido la última carta que creían tener. No los volví a ver. Meses después, en una cafetería discreta del centro de Madrid, firmé los últimos documentos. Al salir, el sol me dio de frente y, por primera vez, no sentí peso en el pecho. Solo una calma extraña, profunda. No gané porque fuera más lista. Gané porque, sin saberlo, hice lo único que podía salvarme: poner límites. A veces creemos que la traición es el final de la historia, pero a veces es la prueba que alguien esperaba para asegurarse de que no volverás a regalarte.